días. Siempre los domingos al empezar estamos como un poco, venimos acelerados, como dice Sara siempre, bajen la guardia, dejen todo lo que está afuera, todo lo que dejaron atrás, todo lo que pasó durante la semana, concentrémonos en lo que vinimos a hacer, vinimos a glorificar a Dios. Y damos gracias, hoy es un día especial, cuando tú ves así el templo con los niños y la decoración cuando hacemos para algún cumpleaños, algo de eso. Los niños le dan vida a las iglesias. A veces los cogemos y los trancamos en el aula y no dejamos que vengan para acá, no es el objetivo, ¿no? Porque ahí reciben su clase. Para que esto esté tranquilo, pero los niños le dan vida. Los niños le dan vida a la iglesia. Nos damos cuenta de que al menos están en un lugar seguro que Dios destinó para ellos. De hecho, la pequeña reflexión que voy a empezar el día de hoy, y la terminaré en otro momento porque no va a alcanzar el tiempo de 10 a 15 minutos para hacerla, tiene que ver con algo que todos conocemos y se llama dejar que los niños vengan a mí. Hoy tenemos la bendición de tener 2 bebés pequeños por los cuales hemos estado orando bastante tiempo y aquí están también. La cultura religiosa quería antes de eso, esta semana, ¿por qué escogí este tema? Esta semana un amigo mío me llamó, un amigo que trabajó conmigo, ya llevamos conociéndonos como 4 años, y me llamó súper preocupado. Me dijo, Giovanni, recomiéndame algún libro por el cual yo pueda enseñarle la Biblia a mis hijos. Él no practica, que yo sepa, ¿no? No es un cristiano que vaya a iglesia, que tenga una relación visible con el Señor. Hablo siempre de visible porque nadie conoce los corazones, ¿no? Y su preocupación a mí me dio alegría. O sea, él está preocupado, pero a mí me dio alegría que un padre que tú sabes que no tiene esa relación directa que tú ves en otros padres con el Señor, está preocupado porque sabe que la Biblia es la solución para los problemas que él quizás está enfrentando con sus hijos, o los problemas que sus hijos están enfrentando en los sitios donde ellos van. Y entonces, bueno, les recomendé alguna bibliografía y dije, él está buscando la forma de que sus hijos vayan en el camino correcto. Quizás él no lo sepa cuál es exactamente, pero sabe que ese es el camino. Y por eso escogí dejar que los niños vengan a mí. La cultura religiosa del primer siglo y desde antes, ¿no? Del nacimiento de Jesús, ¿qué hacían los judíos? Cuando un niño estaba en el periodo de 0, del nacimiento a 1 año, llevaban el bebé a un rabino importante para que orara, para que los tocara y orara por ellos. Y el pasaje que voy a leer tiene que ver mucho con esto. Para el segundo año del ministerio de Jesús, ya Jesús había alcanzado una popularidad. Al final del segundo año, todo el mundo conocía las cosas que Jesús muchos habían seguido el camino de la verdad. Y era, de hecho, en varios pasajes le dicen maestro, rabino, le dicen, reconociendo lo que él era capaz de hacer. Y ahí en ese escenario se da este pasaje, Marcos 10 del versículo 13 al 16 dice lo siguiente: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. En verdad os digo, el que no recibe el reino de los cielos como un niño no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Pareciera algo grotesco lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? Reprendieron a los padres que se acercaban con esos niños, que de hecho la palabra que se utiliza en griego no eran niños, eran niñitos. Se refiere a niños pequeños, en un periodo de menos de 1 año, con el objetivo que les dije que lo traían al inicio. Pero también hay que entender que la función de los discípulos, que ellos se la diseñaron en ese tiempo, era proteger a su maestro. Y sabrá Dios cómo venía Jesús agotado de las enseñanzas, de todo lo que estaba haciendo, las caminatas. Allá no se andaba en el carrito. Recuerden que lo más que se podía tener era una mulita. Si tuviera un burrito era millonario. Y entonces estaban protegiendo al maestro de la sobrecarga quizás laboral, ¿no? Pero ¿por qué escogí este pasaje que está en Marcos y no los otros 2 pasajes que están en Lucas y en Mateo? Porque este pasaje tiene una palabra específica, tiene una palabra que señala la actitud del Señor a lo que los discípulos estaban haciendo. No dejar que los niños vayan en pos de Jesús es pecado. ¿Cómo lo sabemos? Todo lo que desagrada a Dios es pecado, ¿no? ¿Y qué dice Jesús en este pasaje? Dice que Jesús se indignó.
La traducción casi literal de esta palabra puede ser entristecerse mucho, mostrar signos de dolor, sentirse disgustado, ofendido, airado, incluso al extremo de alguien llegar a irritarse violentamente. La cuestión es que Jesús desaprobó lo que los discípulos estaban haciendo o las personas que estaban impidiendo que los niños se acercaran. Y eso hace que esta actitud, incluso en nuestras vidas, sea un pecado. Hermanos, Jesús se molesta cuando nosotros somos piedra de tropiezos para no llevar o no permitir que los niños se acerquen a Él. Cuando hacemos todo lo contrario. El Señor siempre ha tenido un especial cuidado por los hijos. Miren lo que dice Mateo 18. Aunque sabemos que Mateo 18, esta parte está enfocado a los que son nuevos en la fe. Los niñitos que hablan ahí son las personas que son nuevas en la fe, recién convertidas. Pero aplica también a un niño literal. Dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ustedes saben lo que es una piedra de molino de la que mueve un asno. Los que son de campo, era una piedra enorme alada por un burro que iba machacando o el café o el maíz o el grano, lo iba triturando. Y eso era un tipo de muerte que los gentiles le daban a las personas, que eran repudiados por los judíos. Cogían a una persona, le amarraban una piedra esa en el cuello y lo lanzaban al mar. Como cuando aquí le decimos a alguien, mejor que te amarre un bloque, una pata y te tiren al agua, ¿verdad? Eso lo hacían ellos. Dice Jesús que el que sea piedra de tropiezo para un niño, estas cosas pueden ocurrir. O para una persona que sea nueva en la fe. Pero ante esta acción Jesús dice una de las frases más maravillosas que yo he encontrado en la Biblia. Y es la que acabamos de leer. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Esta frase ha sido un poco controversial. Porque la hemos tomado siempre como que los niños, si un niño muere o parte de esta tierra, antes de llegar al momento donde su conciencia adquiere conocimiento del pecado, ellos van al cielo. Y eso realmente es una cosa que a uno le reconforta. Aunque si vas al pasaje literal, no es eso lo que dice. Pero no es eso lo que vamos a aprender hoy. Esa enseñanza no es la que vamos a aprender hoy. El tema de hoy va a estar dirigido a los padres, a los cuidadores de niños, al que se sienta con cualquier responsabilidad moral o espiritual hacia un niño. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Lastimosamente hay muchas personas que no le dan la opción a sus hijos, a los niños que cuidan, de que se acerquen a Jesús. Es más, impiden o alejan a sus hijos de cualquier tipo de enseñanza de este tipo. Bloquean la verdad, que es la única verdad que los va a hacer libres. No les dan la posibilidad de escoger lo que Dios tiene preparado para ellos. Lastimosamente, la mayoría de estas personas son personas que son ateas o que creen cualquier cosa, que no es la verdad. Pero déjame decirle, si tú estás en ese grupo, la frase es tan imperativa. Jesús está diciendo, dejad y no se lo impidan. Es una orden de Dios para ti. Tienes que dejar que los niños busquen el camino. Si tú no sabes cómo guiarlos, busca ayuda, pero tienes que permitirle que así sea. Pero por otro lado, y algo que es muy triste también, dentro del círculo cristiano, que somos la mayoría de los que estamos aquí, hay padres que deciden no exponer a sus hijos a la enseñanza básica de Jesús porque dice que ellos no lo entienden, que es muy complicado para ellos. Qué craso error, hermanos míos. Nuestros hijos están preparados para entender todo desde sus edades pequeñitas. Somos testigos. Cada vez que yo veo a Roy, cuando Lore me comparte algún video viendo las cosas que Roy hace con 3 años, yo me quedo loco de la capacidad que tienen los niños para entender el mensaje, por muy complicado que ustedes se crean que es. ¿Y cómo lo sabemos? La Biblia también nos lo dice. La historia de Timoteo. Pablo en segunda carta a Timoteo, en capítulo 3, le escribe, en el versículo 14 le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo que de quién las has aprendido. Y le dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo desde chiquitico había aprendido las sagradas escrituras, había sido expuesto a la enseñanza de las sagradas escrituras y Pablo se lo estaba recordando. O sea, yo te presenté el evangelio de Jesucristo, pero tú desde chiquito tienes conocimiento y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Los niños
desde pequeños necesitan entender, hermanos míos, desde chiquitico como esos que están ahí atrás. Incluso tú le hablas, ellos procesan información constantemente. De hecho, desde que los niños están en el vientre de la madre, procesan sonido. ¿No han visto que le ponen audífonos y cosas para que escuchen música? Procesan información. Por tanto, nosotros somos los responsables de darle a entender desde pequeños conceptos, por ejemplo, como pecado, conceptos, por ejemplo, como arrepentimiento, perdón de Dios, amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, la obra de Cristo y el plan de salvación. Desde pequeñitos ellos pueden entenderlo. Ahora, ¿quién garantizó que Timoteo aprendiera estas cosas? La Biblia también nos da respuesta. Miren, en el capítulo 1 de la segunda carta, el versículo 5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Pablo hablando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela y la mamá desde chiquito enseñando a muchachitos con la palabra de Dios. Timoteo era hijo de una judía con un griego. De hecho, Timoteo no estaba circuncidado. Había algún tipo de limitación, quizás porque el padre era griego, era gentil. Sin embargo, la abuela se dio a la tarea y la madre se dieron la tarea de enseñar al muchachito desde pequeño. Recordemos que el mismo espíritu que obra en nosotros los adultos es el mismo espíritu que obra en los niños. No hay diferencia. La Biblia dice que es el mismo espíritu para cada uno de nosotros. Y si tú te dedicas a enseñarles desde pequeño las cosas relacionadas con el camino del Señor, cuando ellos lleguen a la conciencia, les va a ser más fácil entender y aceptar el mensaje, que es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y algo que es muy triste. La mayoría de los adultos no están preparados para llevar a los niños a Jesús. En nuestras casas no lo están. Quizás algunos de los que están en las iglesias y llevan tiempo ni siquiera conocen a Jesús. Llevan años. Por tanto, si tú no sabes cómo guiar a alguien a algo que tú ni siquiera conoces, o que tienes una visión distorsionada de eso. Pero por otro lado, incluso los que llevan tiempo conociendo a Jesús, que son regenerados, que son nacidos de nuevo, no se han preocupado por la autopreparación para poder luego traer a sus hijos al camino. Por eso es que la iglesia muchas veces crece con adolescentes, y a mí me ha pasado y tuve esa experiencia, que llegan a los 18 años y no saben cuál es su destino eterno, que nunca conocieron a Jesús. Nosotros nunca como padres nos responsabilizamos. Ustedes saben qué pasa en este caso, que estos padres cogen y entregan esas funciones a la iglesia para que preparen a mi hijo. Delegan una responsabilidad que es intransferible, hermanos míos. La responsabilidad de criar a nuestros hijos en el camino del Señor es de los padres en su casa, de los abuelos que están ahí, de los tíos que están ahí, enseñarles a nuestros hijos los valores cristianos. La iglesia es una institución de apoyo, los pastores, los líderes, somos instituciones de apoyo para guiarlos en el camino a esto, para que ustedes puedan enseñarlo, pero es función de cada uno de ustedes hacerlo. ¿Y qué pasa con la iglesia? Que es el último paso. Los discípulos no dejaban que se acercaran. Lastimosamente y desgraciadamente, muchas iglesias hoy en día, sin darse cuenta, bloquean el verdadero conocimiento del evangelio a los niños. Lastimosamente, las escuelas dominicales se convierten en muchas iglesias en nuestro país y alrededor del mundo en lugares para enseñarles historia y pintar papelitos sin enseñarles el verdadero mensaje. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Utilizar el escenario para entretener a los niños, y no es el objetivo. Los maestros tienen que estar preparados. Los maestros en cada sitio tienen que estar buscando información para poder enseñar el verdadero evangelio a los niños y lograr que los niños se acerquen a Jesús desde pequeños. Las iglesias tienen que hacer que los niños vivan la religiosidad de la iglesia. Por eso nosotros tomamos la decisión acá de que cada cuarto domingo todos los niños van a estar en el templo. Ese día no va a haber escuela dominical. Los niños necesitan ver qué es lo que se hace, exponerse a la palabra, y ese día casualmente es el día que predicamos evangelio, porque entendemos que ellos están preparados para eso. Es nuestra función como padres, hermanos, y como iglesia, permitir que nuestros hijos lleguen a Cristo. Sabemos que la obra es del Señor, pero aprendimos y hemos escuchado que este pasaje nos enseña que Dios ama a los niños, que Dios tiene un lugar especial para ellos y que Dios se indigna de cuando nosotros somos piedra de tropiezo. Por tanto, concluyo como mismo empecé diciendo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Dios los bendiga.